Bueno, o sea que ya estás en Bilbao trabajando. Bien, bien, además ganaba bien dinero en Beltrán y Caso, de la empresa que más dinero ganaba. Y cuando mejor estaba, un año así estuvimos, joder, allá que me llaman, por la quinta del 41, que no habíamos hecho el servicio militar con Franco. Y teníamos que hacer el servicio militar con Franco. O sea que si llegas a ser un año mayor no lo tienes que hacer. Sí, sí, según es que luego había de varias quintas. El caso es, fuimos como servicio militar, pero nos llevaron otra vez al campo de concentración de Miranda de Ebro. ¿Y ahí había franquistas entre vosotros o no? No. Allí éramos los rojos. O sea que era otra repesca, ¿no? Nos repescaron a todos en la zona de la República para hacer el servicio militar, que no habíamos hecho. A Miranda de Ebro otra vez. Y allí no estuvimos muchos días. Estuvimos pocos días hasta... Queríamos, cuando nos mandaron a Miranda de Ebro, y esto ya no es el servicio militar. Allí estaba, allí le vi a mi hermano Félix, que nos formaron allí y entramos formados y estábamos ahí parados en la plaza del centro del campo, y viene Félix y no le conocía yo de gordito que estaba, y todo me dice, ¿qué haces aquí? Digo, ay, qué pregunta. El caso es que Félix nos preparó bocadillos y todo para el viaje y fuimos a Galicia. En Galicia fue peor, muy malo también, peor que en África. ¿Y no os disteis dos besos? No. Os imagino. No, no os hicisteis No, un abrazo. no, claro, nada más estamos formados. Él llegó allí, no entiendo, y había allí centinela, había estado los sargentos y tal, ¿no? ¿Qué haces aquí? Tocar así. Joder. Nos preparó bocadillos y para Galicia. Joder, otro viaje a Galicia. Encerrados en vagones de esos, caballos 8, hombres 40, decía yo. No digo que creas que íbamos en vagones de pasajeros, En África tampoco, en vagones de mercancías. Cuando te abrían las puertas podías salir a hacer algo, si no estabas ahí encerrado. No te podías bajar a las estaciones. Si estaba mucho rato, entonces daba permiso el oficial, nos abrían un poco y nos dejaban estar por allí, y luego otra vez arriba al vagón. Joder, donde nos mandaron a la Bacoya, joder, estaba peor que lo de África. Estaba peor que lo de África. Había un comandante allí que le llamábamos comandante Carcoma. Decía que tenía carcoma en los ojos. Y aquellos, el caso es que nos llevaban a trabajar al campo de aviación también. Parecía que me ha caído signo de aviación, pero de presos, con centinelas. Y hay fotografías donde estoy vestido en la base de un buzo azul que me dieron luego cuando me enchufé. Y hay un centinela ahí en un alto mirando. O sea que de hacer la mili nada. No era mili. Yo, como decía después, es que es un año de purificación. Y aquí nos han purificado y ahora podemos ser soldados. ¿Entiendes? El campo de la Bacoya, después de trabajar, nos mandaban igual 2 o 3 kilómetros a buscar leña. Y esa leña, pues era el dinero que le pagaba el Estado, un real de leña, a cada uno. No la compraba y se metía un real de cada uno, así hacían. Y la comida lo mismo, te daban unas hojas que eran peor que las acelgas y un cazo de agua. Si te tocaba una hoja de esas, comías. Si no, no comías ni hostias. ¿Y no te daban ganas de marcharte? ¿Dónde? Si estabas encerrado, no te podías salir. Si éramos presos. Éramos presos. Ayer también tuvimos centinelas muy malos. Españoles todos, pero centinelas muy malos.
Estabas trabajando en las tierras, el aeródromo famoso, el aeropuerto de Lavacolla, pero está hecho con nosotros, el suelo. Y allí los soldados, los sargentos y todos ellos llevaban vara. El fusil y una vara. Y que erais, todos los que estabais allí, bueno, seríais de distintos sitios de De la distintos península, sitios de la península, todos republicanos. de la misma quinta de la zona de la República, quinta al 40 y quinta al 41. Y allí sí, empujar vagonetas y cargar de tierra y con unos carriles empujando las vagonetas a llevarlas hasta el quinto coño, para vaciarlas allí. Y no te podías parar mucho, porque te sacudían. Y todo eso con un riñón. ¿Eh? Todo eso con un riñón. Con un riñón, eso digo yo, si iba a tener dos. Una vez me acuerdo que me habían dado unas botas muy duras y aquí tengo las heridas. Me hicieron unas heridas como rozaduras. Estuve 2 o 3 días con los pies así al aire sin poder trabajar. Me dio la baja al médico. Me tuve que quitar las botas y hice los 3 kilómetros andando descalzo. Por caminos, por la carga leña. Porque además no podías tú cogerte la leña y cargar. Eran árboles que estaban quitando. Estaban retirando árboles de sitios, ¿no entiendes? Y las raíces de los árboles que eran bajo tierra y todo eso, los leñadores hacían trozos. Pero había, por ejemplo, un sargento, un cabo y 2 soldados. Pasabas por delante de ellos y te ponían la carga, la que ellos creían conveniente. No decías tú, ya vale, no. Cuando él creía que llevaba bastante, a la otra. Y vuelta, después de trabajar 7 horas en el campo, vete con aquellos 4 kilómetros camino del campamento. En el campamento dormíamos en unas tablas, todas heridas. Aquello era terrible. Y de allí entonces ya me hicieron soldado al año. Es cuando me mandaron, estamos en Galicia, ¿no? Santiago de Compostela. Es cuando me mandaron a Santiago de Compostela, la capital, pero artillería. Y allí encontré un teniente que me llamó un día y me dice, ¿tú eres Elejabareta? Sí, sí señor. Dice, ¿eres familia de los Elejabaretas de Bermeo? Y dice, sí señor, son primos carnales míos. Dice, es que yo soy amigo de tus primos. Me enchufó. Me puso de apuntador en artillería, ya no hacía casi ni instrucción. Y luego ya... ¿Y eso es cuando estuviste por Ortigueira? Sí. ¿Podíais salir entonces? Sí, todavía éramos soldados. Tengo una fotografía con unas botas de montar de esas de caballería paseando por Santiago de Compostela. Ya éramos soldados. O sea, allí os hicieron soldados, pero teníais que seguir estando allí. No, nos sacaron del campo. Del batallón de trabajadores nos sacaron de Lavacolla. Y nos mandaron a los regimientos de Santiago, pero ya de soldados. No a todos, a una serie. Luego irían a otra serie, no sé. Pero ya de soldados. Pero las listas que venían, que luego me tocó hacer, se ponía zona liberada. Primero se ponía zona roja. Luego eliminaron eso de zona roja y se ponía el nombre mío, zona liberada. O sea, allí siempre ibas marcado. Y ya de Santiago, ya luego a un tiempo nos mandaron a Santa Marta Ortigueira. Y después de Santa Marta Ortigueira nos mandaron a Madrid, a Vicálvaro, otro regimiento de artillería. Pero también obligados. Bueno, sí, como soldado. Si eres soldado, todo es obligado. Destinados allí. Y después de Madrid nos mandaron a Cataluña otra vez. Y donde había estado durante la guerra, estuve como soldado de Franco después. ¿Por Cataluña por dónde? Por los Pirineos. Por Lérida. Sí, estuve en Gerona. En Gerona había estado con la República de soldado. Y en Gerona estuve con Franco también. Luego acabé allí con Franco de soldado.
Y luego estuvimos ya en los Pirineos, en Planolas, en Nuria, que hay unas pistas de esquí muy buenas, y allí ya nos concedieron la libertad, bueno, la licencia, que era permiso trimestral, no era indefinido, no era para siempre. O sea que desde que fuiste te llevaron a Miranda de Ebro por segunda vez. Hasta que volviste, pues igual, ¿cuánto tiempo pasaría? Pues 3 años, 4 casi. Joder, con el soldadito. Casi, cuando llegaron los de la Quinta al 45, pues son los nacidos en el año 1925. Entonces yo me vine para casa. Ya. Con permiso indefinido, o sea, con opción a poderme llamar otra vez. Ahora ese permiso indefinido ya duró siempre ya. Hacer la revisión militar y eso y nada más. Pero joder, el campo de aviación, el campo de Lavacolla también fue muy malo. Yo, menos mal que estaba mi primo Montori allí, también preso, muy íntimo del tío Félix. Los dos siempre andaban juntos. Y le habló a un alférez, porque él estaba enchufado, y me metió en la base, como especialista, como herrería. Entonces íbamos 8, y llevábamos un centinela. Ya nos dieron un buzo azul, y nosotros teníamos que arreglar y afilar los picos para que los otros picasen, arreglar las magnetas que se estropeaban y todo eso, y nos daban una peseta de 25 céntimos, una 25 teníamos de sueldo. Ya con una 25 de sueldo, los demás teníamos de soldado un real, 25 céntimos. Con una 25 de sueldo, y hacías algo. Al mediodía, a la hora de comer, iba a un caserío de allí, una casa gallega de esas, me solían dar de comer allí también. Además, a nosotros nos daban mejor de comer, los que estábamos en la base. Compraba leche, llevaba un par de botellas de leche al campamento y nos juntábamos con ese amigo de San Adrián que murió hace poco, y el otro lo grabando los tres y hacíamos morroquí. Compramos harina de maíz, yo llevaba la leche y ese era el alimento práctico, fuerte para todo el día. Unos platos de morroquí, joder, platos de aluminio llenos de morroquí, y los comíamos con un rito y una cosa, joder, parecía que estabas comiendo la hostia. Y es el hambre que teníamos.